Madres de Plaza de Mayo. Esos fueron bastantes años, años muy duros, donde sacamos nuestras primeras conclusiones que fueron vertidos en un primer libro que se llamó Efectos psicológicos de la represión política. En el 90 creamos esta institución basándonos en los principios irrestrictos de los defensas de los derechos humanos, basados en la creencia y en el convencimiento de que nuestros conocimientos deben ser en beneficio de nuestro pueblo, es decir, de poder devolverle al pueblo nuestros conocimientos y tratar de que eso sea una mejoría en su estado general. Como dije antes, que los fundadores, o sea, Diana, Lucy, yo y el doctor Daniel Kirchner, que fuimos miembros del equipo de las madres, fuimos los fundadores de este equipo. Este equipo con los años ha ido creciendo y en este momento tenemos integradas varias generaciones, las que estamos alrededor de los 70, las que están alrededor de los 50 y las que están alrededor de los 30, compartiendo tareas por igual, psiquiatras y psicólogos en números también parecidos. Tenemos una sede en la capital federal, cerca del Congreso de la Nación, donde tenemos 2 secretarias, una pequeña estructura, porque los pacientes que vienen nosotros los atendemos, solamente los grupos se hacen en la institución y los pacientes los derivamos a nuestros propios consultorios privados, porque ninguno de nosotros, ni en la época de la dictadura cuando trabajamos con las madres, ni a posteriori, abandonamos nuestro propio trabajo privado, hospitalario o el que sea. Siempre mantuvimos un part-time, por el hecho que cuando trabajamos con las madres fue absolutamente solidaridad, nunca ganamos un peso. Y cuando se fundó en el 90 el EATIP, hay épocas en que hay fondos para mantener la estructura, secretarias, teléfono, luz, gas, en fin, cadetes, todos los gastos que demanda una institución de estructura, y a veces hay plata para honorarios y a veces no hay plata. Y cuando no hay plata el trabajo sigue igual, los objetivos se siguen cumpliendo. Por eso es que mantenemos esa situación de part-time. La que viene. Bueno, acá es el frente de la Escuela Mecánica de la Armada, que ustedes conocerán. Ha sido uno de los centros de campos de concentración más emblemáticos de la Argentina, por donde pasaron 5.000 detenidos desaparecidos y muy pocos de ellos sobrevivieron, y esos muy pocos que sobrevivieron han sido el corazón de una organización muy importante que a partir del año después de la dictadura en 1983-84, se organizaron como Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y han librado junto a otras organizaciones una lucha importante contra la impunidad, que después podemos volver a hablar sobre este tema. La próxima. Bueno, nuestro objetivo principal es el de dar un tratamiento psicoterapéutico, individual, grupal, familiar, puramente psicofarmacológico, puramente psicológico, a veces con ayuda psicofarmacológica. Nuestra contribución a la pelea en la lucha contra la impunidad, es decir, nosotros como grupo participamos en todas las marchas por derechos humanos que existen en la Argentina, tenemos relación con todos los organismos de derechos humanos, pues nosotros tenemos una cosa bien diferenciada, que somos un equipo de asistencia, no somos un organismo de derechos humanos. Nos interesa la problemática, acompañamos la problemática, tenemos relaciones con la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Nación, tenemos relaciones con los jueces que están haciendo ahora los juicios y a donde nos piden como peritos y expertos realizar pericias, etcétera, pero somos principalmente un equipo de asistencia. La tarea política la hacen los organismos y nosotros acompañamos. Bueno, también hacemos tareas de enseñanza. Diana y Lucy, por ejemplo, son profesoras en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Mar del Plata, profesores invitados en la Universidad de Córdoba y Santa Fe, los 3. Y además ellas son docentes en una asociación de psicoterapia psicoanalítica de grupos que hay en Buenos Aires, y todos los psiquiatras del equipo participamos en la Asociación de Psiquiatras Argentinos, que es la asociación más representativa, más grande que hay en la Argentina. Quiere decir con esto que además de estar adentro de la institución, tratamos permanentemente de romper todas las barreras, de llevar a la enseñanza de grado en la universidad, a la de posgrado, a los másters o a los ámbitos profesionales, gremiales o científicos, este posicionamiento de poder ayudar más y más a la gente que sufre represión. La vieja represión y la represión última que existe y que es importante también, que después también podremos hablar.
Es decir, nuestro foco es la gente que sufrió el terrorismo de Estado en sus diferentes situaciones. Y bueno, listo. Acá están las áreas de trabajo. La próxima. Las poblaciones asistidas son los ex detenidos desaparecidos, las víctimas del gatillo fácil, es una modalidad que se desarrolló mucho más después de la dictadura, venía de antes, pero se desarrolló mucho más, que es la policía, sobre todo las policías de las provincias, empezando por la provincia de Buenos Aires, pero todas las provincias del interior, que mantienen un manejo totalmente arbitrario, omnipotente, de que hay un grupo de jóvenes tomando cervezas, pasa el patrullero y los ven ahí, sacan y tiran, a ver a quién mata, a quién mata. Y hay cantidades y cantidades de jóvenes asesinados por esta circunstancia. Hay un grupo especial de familiares que se han organizado siguiendo ese modelo que instituyeron las madres, de que los familiares se organizan para salir a demandar por su propio conflicto. Este es un grupo importante que está nucleado en una organización que se llama Correpi. Con estos familiares, por ejemplo, en su momento, no quiero ser muy largo, tuvimos un trabajo inédito, porque uno de estos familiares tenía relación con un diputado y no tenían casa, gente en general humilde de los barrios, que no tienen dónde reunirse, en fin, como fue en su momento las madres. Entonces consiguió que le dieran en el Parlamento, en la Cámara de Diputados de la Nación, una pieza, la mitad que esta. Entonces en esa pieza se convocaban a los familiares de los chicos, de las mujeres o padres muertos por gatillo fácil, a hacer reuniones de psicoterapia grupal donde participamos nosotros, una experiencia que duró 3 años. Así lo mataron. Sí, después hay otros casos. No es que hubo alguna revuelta o algo. No. Simplemente por el hecho que los jóvenes están reunidos, por ahí tienen una cerveza de más. Por ahí, pero el último caso fue muy notorio, que fue un festival que habían vendido más entradas de las que... La gente estaba ahí agolpada, pero agolpada como el que quiere entrar a un partido de fútbol, eso se ve en todos lados. Sí. Y en ese la policía reprime, gases, palos. A uno de los chicos le da tantos palos que lo mata. Lo suben a un patrullero, lo llevan a una autopista cercana y lo tiran de la autopista. Motivo de muerte, estaba alcoholizado y se cayó de la autopista. Cuando la familia empieza una larga pelea y todo este grupo va acompañando, se descubre que no, se descubre en qué patrullero lo subieron, quién maneja, bueno, y así se va accediendo a un cierto nivel de justicia, que no en todos los casos es así. Otros casos que, por ejemplo, había 3 chicos cerca ahí de la zona del Riachuelo, entonces en pleno invierno, hace 4 años, los obligan a tirarse vestidos al Riachuelo, agua infecta, fría, y uno de ellos no sabía nadar, se ahogó. Entonces, no es que sea producto de una situación... No, bueno, cuando empezamos a trabajar con el grupo de familiares de gatillo fácil, empezamos a trabajar con grupos. Y Lucy y yo, estábamos nosotras dos con Darío y Daniel, éramos los que hacíamos los grupos con los familiares. Nosotras dos no pudimos tolerar el trabajo con las madres de estos chicos y no lo podíamos tolerar por el nivel de sinsentido que tenía la muerte de estos chicos. De modo que finalmente quedaron nada más que Darío y Daniel, los hombres. Terribles fantasías. A las dos, cada una por separado, sí. Salíamos de esas reuniones de grupo con fantasías acerca de nuestros propios hijos y bueno, nos resultaba intolerable. Muy tremendamente angustiante. Porque en el caso de los desaparecidos o en fin, de todos los que fueron afectados por la represión política, de últimas había un sentido en lo que estaba pasando. En cambio en esto aparecía como un sinsentido. ¿Quién lo financia? ¿A quién? A la organización esta, EATIP. A nosotros. Sí. Bueno, nosotros en este momento recibimos fondos del Fondo de la Tortura de Naciones Unidas en forma permanente desde que nos fundamos hasta ahora. Si bien ha habido disminución en los montos porque se considera que Argentina ha pasado a ser un país democrático.
y con justicia, porque en África están peor, en otros lugares están peor, o sea, no hacemos cuestión del tema, pero Naciones Unidas. Y también, eso es lo básico, lo que nos mantiene. Y después también ha habido proyectos globales con otros países, por ejemplo, un proyecto que hicimos con Chile, Brasil, Uruguay. con los del Cono Sur, Chile, Brasil, Uruguay y nosotros, 4 países del Cono Sur, para investigar sobre impunidad. Producto de ese trabajo de 3 años, para los cuales hubo dinero para incluso publicar un libro, provino de la Unión Europea. Otro proyecto que hicimos con Sudáfrica, un centro holandés que se llama el Centro 45, muy importante porque se fundó para tratar a los judíos y a los familiares que habían sido asesinados durante el nazismo en Holanda. Ese centro, nuestro centro, un centro de Albania. ¿Y dónde fuimos? De Sofía. Y uno de Bulgaria. Y uno de Sudáfrica. Bueno, esos 5 centros. Sudáfrica, nosotros, Holanda, Albania y Bulgaria hicimos otro proyecto de 3 años investigando la transmisión de los efectos del trauma en las otras generaciones, es decir, centrando en la segunda generación en nuestro caso. También producto de eso salió un libro que también escribieron acá las doctoras, en fin. Entonces eso en cuanto al tema de las investigaciones. Aquí estamos acá en los casos. Los exiliados, bueno... Perdón, yo quiero decir una cosa, así como ustedes, evidentemente por lo que vos dijiste, Silvio, necesitan o tienen un espacio que tiene un sentido para ustedes poder conservar, para nosotros la tarea esta es una tarea que tiene un sentido en nuestra propia vida, porque, digamos, la experiencia de la dictadura con las madres nos marcó a nosotros tremendamente la vida. Y a partir de eso tiene un sentido que, bueno, que lo hemos sostenido a lo largo del tiempo. Entonces, como decía Darío, cuando hay alguna posibilidad de pagar algún honorario, se paga. Pero lo principal es que haya dinero para el lugar y para las secretarias, que son trabajadoras, que por supuesto están comprometidas con el equipo, pero viven de eso. Lo demás nosotros, ustedes saben bien que en la Argentina en psicoterapias, en psicoanálisis, etcétera, bueno, uno trabaja también en sus consultorios y puede... Por lo menos las viejas generaciones todavía ganamos bien. Bueno, sí, perdón. Es muy interesante este hecho. Quiero hacer 2 preguntas. La primera, si ¿ustedes consideran que estas víctimas del gatillo fácil es un remanente de la violencia anterior que sufrió el país, ¿no es cierto? Y si hay otras experiencias parecidas que indican que un estado de terror tiene consecuencias superiores. Sí, vamos. ¿Sigo yo esta parte o no? Sí, bueno, sí. Después podemos ir No, pero vayamos hablando. Bueno, hablando. Entonces, la primera pregunta creo que sí, que tiene es un remanente, como también se pueden expresar en una violencia desmedida en los adolescentes, en las canchas de fútbol, es decir, una cantidad de situaciones sociales que tienen algo que ver. Por ejemplo, hubo un director técnico de un equipo de fútbol del Club San Lorenzo que se llamaba Veigas, el Bambino Veigas. Ese tipo violó a un chiquito de 10 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué juicio, qué no juicio? Bla, bla, bla. ¿Qué dijo Maradona? Si Videla mató 30.000 y está libre, ¿qué va a pasar con el pobre Bambino que se violó un pibe? Es decir, esa lógica de que al no haber norma, no haber ninguna legalidad, vale todo. Y estos son efectos de la impunidad que se fueron manteniendo, como también en la provincia de Buenos Aires, una de las llamadas policías bravas o duras, el 70% de los efectivos vienen todavía de la época de la dictadura.
Por lo tanto, se echa un jefe, quedan 10, se echan 10, quedan 100. Es decir, al no haber un cambio más profundo, ideológico, cultural y de realmente sanción del crimen, las cosas siguen. Lucila. A pesar de que hay 9.000 efectivos en la policía de la provincia de Buenos Aires que todavía hicieron tareas durante la dictadura. No, ya está. Sí, era. Bueno. Paso el micrófono. Sí. Bueno, entonces, exilio, todo el mundo conoce la situación, hay mucha gente que ha vuelto, mucha gente que ha venido, problemas de separaciones de las familias en el exilio, problema que los hijos adolescentes se le quisieron quedar en el país de exilio, hijos del exilio que quisieron volver y que los padres se tuvieron que quedar para ver si se podían jubilar, con las mil y unas situaciones más la situación traumática vivida en el momento que se tuvo que ir, los compañeros muertos, los compañeros desaparecidos, los compañeros presos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es exilio interno? Bueno, exilio interno justamente nosotros decimos incilio, le inventamos esa palabra. Es la gente que vivía en Mar del Plata y que para escapar de la represión se fue a vivir al Gran Buenos Aires. La de Gran Buenos Aires que para escapar se fue a Mendoza. La de Mendoza al norte, la del norte al sur. Una migración en la cual la gente perdía lazo familiar, lazo laboral, el colegio de los chicos. Era empezar una nueva vida a los 30 años, muy difícil. Tenemos un caso muy interesante en este sentido de una familia con 2 chicos recién nacidos que se fueron de Buenos Aires a Mar del Plata. Él empezó un nuevo trabajo, ella empezó un nuevo trabajo, fueron a la escuela, Cuando los chicos, 20 años después, empiezan a ingresar a la universidad, vuelven a Buenos Aires para la universidad, él empieza a trabajar como periodista en un medio importante y la chica, la mujer ya 40 años, 40 y pico de años, decide volver a estudiar. Entra a la facultad donde ella estudiaba, ve una placa con los nombres de los desaparecidos y está ella en esa lista como desaparecida. Es decir, como esto del incilio que le digo tiene, bueno, para un lado, para el otro podríamos hablar horas. Pero para hacerlo sintético como introducción, si me permiten, sigo porque todos, a mí cada vez me vienen más ejemplos porque la clínica nuestra ha sido tan profunda, de tantos y miles de casos. Toda la época de la dictadura, por ejemplo, nunca registramos una sola planilla. Hay gente que nos para por la calle y después de un ratito identificamos, no porque usted, no porque usted, no porque me dijo, no porque aquel día. Y a veces era solamente ese encuentro, en ese momento, lo que hacía sentir a esa persona, sentirse entendida, acompañada, comprendida, sostenida. Y fue una charlita. Darío, quiero contarles, aprovecho porque les quiero contar algo que me pasó. Algo que me pasó y les conté a ellos. Para el acto del 24 de marzo, nosotros hacemos siempre una marcha del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, todos los 24 de marzo, que es una marcha multitudinaria. Lo más impactante es la cantidad de jóvenes que van, chicos de escuelas secundarias, universidades, etc. Y yo estoy, digamos, soy una de las personas que organiza. Entonces, este año dije, bueno, voy a buscar poemas de desaparecidos para que se lean en el acto. Me parecía que era... Entonces, agarro un libro y le digo que lo cuento y me... bueno, le decía a Silvio que vengo impactada en realidad. Entonces agarro un libro y veo un poema que me encanta y leo el nombre de la autora, que era Lucina Álvarez. Y de golpe me acuerdo que Lucina Álvarez era la madre del primer chico que yo tuve que contarle que sus padres estaban desaparecidos, que su abuela Lola era una señora muy viejita que no sabía cómo manejarse, y en esa época, bueno, las madres no tenían casa, no tenían nada, entonces en un bar me tuve que sentar con la abuela y contarle. Y me acordé simplemente porque el nombre Lucina me había impactado mucho cuando Lola me había dicho que se llamaba Lucina, no es común, y cuando le vi tuve una emoción tremenda. Esto que dice Darío, que
bueno, una y otra vez uno bueno, se va encontrando con la historia en el camino, ¿no? Bueno, y este último punto es un punto que es el que a veces en el extranjero llama más la atención, en el sentido de que realmente hemos tenido varios gobiernos que han ganado elecciones, varios gobiernos constitucionales, pero nosotros los denominamos constitucionales. Se ha votado y se han elegido por la Constitución, pero a democracia falta un largo camino. Tan es así que, por ejemplo, en el último año han sido asesinados 18 luchadores populares. Luchador popular en el sentido de gente que, desesperada por la necesidad de tierra, se organiza para ocupar un predio vacío, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el norte, como en distintos lugares. La policía reprime, 2 muertos, 3 muertos, 2 muertos, 3 muertos. Hay una reorganización importante de todos los pueblos originarios, que con el tema de la soja, que avanza la frontera de la soja invadiendo tierras que antes no se cultivaban, por un lado; por otro lado, que avanzan las deforestadoras arrasando los bosques, y por otro lado la megaminería que ocupa cerros enteros, los dinamita para extraer oro y otras sustancias, se va cada vez relegando más a las poblaciones originarias a lugares que ya no les alcanza más para vivir, cuando tratan de defender ese pedazo de tierra, que no estamos hablando de la pampa húmeda, no estamos hablando de los alrededores de Buenos Aires, estamos hablando de, como acá, digamos, semidesérticas, desérticas, áridas, de poca capacidad de rinde, pero la importancia que tiene para los indígenas la tierra, no con el producto que nosotros pensamos con nuestra cultura extraer de la tierra, sino porque ese es el agua, es el pajarito, es el pescadito del río, es con esas pequeñas cosas con que tienen su subsistencia, una cabrita, un corderito, y con eso viven. Pero si se les saca eso, pues nada. Entonces la gente sale y pelea. 3 muertos indígenas en una población en el norte, en la provincia de Formosa, en un lugar que se llama La Primavera. Y en estos casos también desde el equipo tratamos de ir, en la medida en que haya una organización que sostenga la lucha, ir a colaborar. Y si no somos un cuerpo de bomberos que donde hay un problema vamos, porque eso no resuelve ni hace nada. Pero si hay una organización de ese grupo social, sea más afirmada, sea con menos experiencia, sea nueva, vamos, sea quien sea, se llame como se llame, nosotros ante el menor pedido acudimos. Y además, digamos, otro hecho muy grueso, que desde la época de Menem quedan 5.000 trabajadores, a los cuales se han ido sumando más trabajadores con juicios. Cortaron una ruta, un juicio; hicieron una demanda, un juicio. Hay trabajadores que reúnen 40, 50 juicios. Por ahora se están libres. Pero si llega a haber cualquier otra situación en la cual se los encuentra culpables, pueden tener hasta 30, 40 años de prisión. Más aún que se ha votado en el Parlamento una ley antiterrorista, con el objetivo, nuevamente acá en el relato, es para prevenir el terrorismo y prevenir el lavado de dinero del narcotráfico. En la realidad, para reprimir más al pueblo que lucha. Entonces, el tema este de la población afectada por la nueva situación es algo que está en desarrollo en la Argentina. No, un pequeño ejemplo de que la ley antiterrorista acaba de ser votada hace poco tiempo, y el primer intento de ser aplicada fue a el bloqueo que realizan los pobladores de la localidad de Tinogasta para tratar de impedir el paso de los camiones que vienen de Chile llevando abastecimiento para las minas con este tipo de explotación de megaminería. Entonces se hace la gente del lugar hace un bloqueo selectivo de la ruta para tratar de impedir que pasen los camiones. Entonces la primera amenaza, porque no la llegaron a concretar, ha sido de juzgarlos por ley antiterrorista a esta gente.
la próxima, y creo que ya terminamos, aquí. Bueno, nosotros en todos estos años hemos ido participando y hemos ido fundando. La primera institución es el IRCT, que es el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, de la cual fuimos fundadores en el año 84. Fuimos fundadores de 12 centros de todo el mundo. En este momento, desgraciadamente, somos 140 centros en el mundo que participan de esta red, desgraciadamente porque la tortura sigue y los maltratos siguen. Somos también miembros fundadores de la red latinoamericana y del Caribe. En relación a esta red internacional primera, hemos hecho nuestra propia red zonal por el tema de que las diferentes culturas, las diferentes lenguas, si bien en algunas cosas hay similitudes, también está toda la diferencia cultural, que entonces nos entendemos mejor entre los latinoamericanos, incluso con brasileños, centroamericanos, donde tampoco es tan igual, pero bueno, la lengua ayuda. Somos socios también de la Sociedad Internacional para la Salud y los Derechos Humanos, cuya cabeza está entre Oslo y Australia en este momento. La primera, la cabeza está en Dinamarca, es decir, países que tienen la posibilidad de sustentar semejantes estructuras. Y en este momento somos miembros en ambos council, tenemos representantes de nuestro equipo. Y como dije antes, ante la pregunta acá de la compañera, que recibimos recibimos fondos del Fondo Voluntario de Naciones Unidas para Víctimas de la Tortura y de la Comisión Europea. La próxima. Bueno, acá está alguna de las publicaciones que hemos tenido. Este librito rojo fue muy conocido en la Argentina, todos decían el librito rojo, Efectos psicológicos de la represión política. Fue la experiencia que sintetizó el trabajo de 10 años con las Madres de Plaza de Mayo. El segundo es del año 94, o sea, 10 años después, sintetizó el trabajo de toda la lucha contra la impunidad. Aquel es el libro sobre la impunidad también, pero hecho con los 4 países que le decía antes, el Sintras de Chile, el grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro y el grupo del CERSOC de Uruguay. El grupo CERSOC de Uruguay ha dejado de trabajar porque han decidido integrar sus profesionales, integrarse a las estructuras oficiales del gobierno actual. ¿Hay más? ¿Hay otro más? No. Sí. Bueno, tenemos este libro negro con los alambrados. Estos alambrados es un cuadro que hizo una gran plástica argentina que se llama Diana Dowek, que nos ha facilitado distintos de sus trabajos para carátulas o presentaciones nuestras. Y este libro negro en realidad es recopila los trabajos del libro rojo recontraagotado, recopila los trabajos de la impunidad y los nuevos trabajos hasta el año 2007 que salió este libro. Porvenires de la Memoria es un trabajo personal de Diana y Lucy, porque fueron ganadoras de la beca Guggenheim en Estados Unidos, y propusieron como objetivo del trabajo para el cual recibieron fondos hacer un estudio de investigación clínica. Entrevistaron cerca de 30 jóvenes hijas de detenidos desaparecidos. Más, yo me acordaba de 30 porque a su vez estaban divididas en grupos. Los grupos de padre y madre, los grupos de padre solo, los grupos de que vivieron en la Argentina, los grupos que vivieron en el exilio, en fin. Toda una gama que se llama Porvenires de la Memoria. Y este es el último, que hoy trajimos 3 ejemplares. Uno ya lo regalamos, otro ya lo regalamos, y el tercero Silvio no sé qué va a hacer, si se lo va a dejar acá a la institución para que hagan fotocopias. Yo le decía que a veces nosotros los rifamos, bueno, puede ser. Este último y el primero, el rojo, el primero y el último, por fondos que conseguimos en Dinamarca, conseguimos la traducción al inglés. Bueno, paro acá. Para dar una imagen del equipo nuestro, y que no somos solo nosotros 3, la semana pasada tuvimos un hecho muy emocionante, que fue que por primera vez hemos tenido un reconocimiento público, oficial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a propuesta de una legisladora de la coalición cívica,
propuso un reconocimiento público al trabajo clínico de derechos humanos, bueno, una larga enunciación de EATIP. Y entonces, para mostrarle a las 340 personas que fueron acompañados ese día en un salón muy lindo, se llama el Salón Dorado de la Legislatura, preparamos este videíto que está acá. De que estaban muertos y decían están desaparecidos. Bueno, en ese sentido, nosotros efectivamente pensamos que esto fue un elemento muy importante, aunque parezca paradojal, que les permitió preservarse, porque el hecho de definir que estaban desaparecidos señalaban que había un desaparecedor y que ellas no se hacían cargo de dar por muerto al desaparecido. Esto no quería decir que subjetivamente, o que más que subjetivamente, que tuvieran idea de que los hijos estaban muertos, pero ellas decían, nosotras no vamos a ser las que vamos a darlos por muertos. Bueno, esto para nosotros fue un aprendizaje enorme, porque muchísimas veces nos parecía que nosotros también estábamos, no voy a decir psicóticos, pero que nos pasaba que no queríamos y que no estábamos de acuerdo en dar una definición de muerto, porque era bueno, lo que nosotros habitualmente pensamos como proceso de elaboración de una pérdida, definir que el objeto está perdido para siempre. Y en este caso dijimos, bueno, las madres definen tal cosa, y entonces su propio movimiento en demanda de justicia generaba, en nuestra opinión, algo así como un nuevo principio de realidad que permitía funcionar como un organizador psíquico, no solo como un organizador social. Eso fue lo primero, digamos, bueno, uno podría, qué sé yo, hablar horas sobre el proceso de las madres. Lo que sí podemos decirlo es que la experiencia es que hay, desde la época de la dictadura a la actualidad, uno podría pensar que hay un colectivo que se va formando en cada momento. Por ejemplo, años después se formó la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Esta gente durante la dictadura, en su gran mayoría, obviamente salieron de los campos de concentración, algunos se fueron al exilio, otros hicieron incilio, es decir, obviamente durante ese periodo no participaron del movimiento social por las condiciones en que salieron, etcétera, etcétera. Pero apenas comenzó el periodo constitucional, ellos se fueron organizando, y el movimiento de detenidos desaparecidos, que al principio fue difícilmente aceptado, porque al principio sería, bueno, ¿por qué ellos están vivos? Entonces, ellos tenían lo que todos nosotros conocemos y ustedes conocen como el problema, la culpa del sobreviviente, ¿no? Simultáneamente, socialmente, también había como un manto de sospecha sobre ellos. Bueno, en realidad, al día de hoy se sabe perfectamente que bueno, que la dictadura decidió que algunos quedaran afuera, pero no porque los que quedaron afuera eran los que colaboraban y los que habían muerto no colaboraban, sino porque era una decisión política de que hubiera algunos que transmitieran el terror, exactamente. Entonces, bueno, el movimiento de la Asociación de Detenidos Desaparecidos fue un movimiento que tomó en sus manos fuertemente el tema de la justicia, y gracias a la Asociación de Detenidos Desaparecidos, antes de la anulación de las leyes, se hicieron los juicios por la verdad, que eran juicios que se hicieron en la ciudad de La Plata, que no tenían valor jurídico, pero que lo hicieron jueces. Pero no tenían, por las leyes de impunidad, no tenían ninguna posibilidad de sancionar ni de penalizar. A los 20 años... ¿Defensa de los imputados en esos juicios? ¿Cómo? ¿Había sí, defensa? En ese caso había defensa de los imputados, exacto. Eran juicios con fiscales, defensores, testigos, etcétera, pero no tenían fuerza de penalizar. Y, digamos, cuando fueron los 20 años de la dictadura,
en el 1996, también fue impresionante porque de golpe empezaron a aparecer agrupaciones de hijos de desaparecidos, es decir, la nueva generación que empezó a organizarse. Obviamente tuvieron un papel político muy importante desde el punto de vista de la lucha contra la impunidad, pero una vez más, lo que nosotros por lo menos hemos visto, y esto que Darío contaba cuando hemos, imagínense, atendido a muchos hijos de desaparecidos, pero además cuando hicimos esta investigación sobre el tema, veíamos que también la organización de estos grupos tenían que ver con una necesidad psicológica. No era simplemente una organización de carácter político, sino que funcionaban también desde el punto de vista de la identidad personal, como un elemento organizador, digamos, de una parte de la identidad personal. Y una de las cosas que a nosotras más nos impresionó, o que hemos visto, no digo a nosotras porque Darío, todos nosotros hemos atendido muchos chicos, les decimos que hoy tienen 30 y pico de años, ¿no? Ya son padres. Claro, ya son padres. Una de las cosas más fuertes es cuando llegan a la adolescencia y entonces empiezan a hacer lo que ellos, cada uno, llama la investigación, que es que se ocupan ellos de averiguar cómo fue la historia de sus padres. ¿Cómo? No, le preguntaba algo, después pasa. Sí, ahora paso. Entonces cada uno de ellos iba averiguando no solamente en qué militaban los padres, sino cómo era cada uno de los padres, qué costumbres tenía, iban a buscar a los amigos, contaban, e incluso describían, por ejemplo, yo recuerdo que, supóngase, alguien decía, mi papá tenía la costumbre de comer como yo, no importa, describían elementos con los cuales ellos se identificaban con sus padres. Obviamente había una novela, un relato que venía a veces de los abuelos, de los amigos, etc. Y nosotros lo hemos visto como una necesidad identificatoria que es prácticamente universal, es decir, a casi todos los chicos llegaban los 16, 17 años, antes algunos no querían saber de nada, otros querían saber, etc. Pero todos salían después a hacer la investigación sobre sus padres. ¿Querés hacer? Sí, quería hacer un comentario sobre esto, porque Hilda, cuando vio el logo de LEATIP, me decía que la huella digital es un modo de control del Estado sobre las personas. Y en realidad nosotros nunca lo hemos pensado de esa manera, es la primera vez que se me ocurre esa idea, porque sí lo pensamos en un doble aspecto, que un aspecto sería el de las huellas de la memoria y otro aspecto sería este del cual estaba hablando Diana recién, que sería el problema de la identidad. Porque los hijos, ustedes saben que la sigla de hijos es Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Y este aspecto de construcción de la identidad personal, digamos, en nuestra experiencia, ha sido un trabajo psíquico muy importante que han hecho cada uno de ellos de distinta manera, según las condiciones también de la familia y las condiciones sociales. Pero lo que hemos visto siempre es una relación muy importante entre los periodos de apertura social, por ejemplo los 20 años de la dictadura, u otros periodos, y el impacto subjetivo en los hijos de la necesidad de abrir y hacer este proceso de investigación personal, que nosotros lo consideramos como el momento en el cual hacen propio e incorporan cuestiones que a lo mejor se sabían en la familia,
pero que de alguna manera ellos tienen que hacer un trabajo de incorporación. No nos gusta usar la palabra apropiación porque tiene la connotación de la apropiación de los chicos, ¿no? Pero, y ahí hay ese ida y vuelta entre el grupo, la situación social y la subjetividad personal, que lo hemos visto todo el tiempo en los aspectos de la elaboración de lo traumático en general, ¿no? Y sobre lo cual más hemos trabajado. Una de las características del postrauma es la agresividad que despierta en los postraumáticos. ¿Cómo se pudieron manejar con la agresividad en un mundo también que había de represión? ¿Qué canales o qué de alguna manera tenía tratar ese tema? Lo mismo que el tema de la culpa, que es otro de los temas característicos del postraumático. En el sentido, si los padres se culpaban a sí mismos porque lo dejé actuar o qué educación di. Desenmarcarse de las presiones políticas de los distintos grupos que en la Argentina, específicamente en Buenos Aires, pero en todo el país, todo el tiempo iban cambiando de color y digamos, de contextura. Esa sería una pregunta. Y otra pregunta es, ¿qué hicieron ustedes cuando, o qué hicieron, o qué se hace cuando torturadores o gente que fue copartícipe de la dictadura pidió y pide ayuda psicológica? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bien. Bueno, el nacimiento de la dictadura y mi exilio, nuestro exilio, con familiares de montoneros desaparecidos. Nunca traté a montoneros porque ellos no iban a acudir a un psiquiatra que no fuera de la propia organización, pero sí a muchos padres. Y quiero retomar una pregunta hecha por Ayala. Muchos de ellos se culpabilizaban como que ellos eran los responsables del quehacer político de sus hijos. Incluso algunos de ellos se responsabilizaban de haberlos puesto en peligro porque para su propia concepción del honor familiar tenía que participar de alguna manera en el proceso revolucionario. Entonces, ¿cómo han visto esto y cómo lo han podido tratar? Bueno, yo arranco con algunas y ustedes siguen con otras. La primera pregunta en relación a si sentimos miedos de ser reprimidos nosotros durante la dictadura, entiendo que fue la pregunta. Sí. Bueno, miedo teníamos todos, es decir, porque la dictadura no solo operaba con el terror, sino también operaba con estas inducciones de culpabilización, silenciamiento, bueno, con todas las dificultades propias. Pero bueno, yo creo que una ideología de resistencia a semejante sistema nos permitió sostenernos. Junto con eso un grupo que fue permanentemente discutiendo y elaborando y tratando de cuidarse, medidas de cambios en nuestros hábitos de vida que también nos permitieron protegernos. Por ejemplo, yo dejé de trabajar 5 años, estuve fuera de la práctica profesional, estuve solamente en tareas de resistencia a la dictadura. Entonces, por un lado estaba más cuidado, porque estaban menos expuestos en los lugares públicos, en los horarios nocturnos, etcétera, etcétera. Es decir, Diana y Lucy siguieron trabajando en sus consultorios, es decir, cada cual trataba de... El miedo lo teníamos todos, sobre todo la principal referencia del temor era hacia lo que iba a pasar con los hijos. Nosotros teníamos 3 hijos, en ese momento 10, 9 y 1 año y medio. Por lo tanto, bueno, mudarse 6 veces con toda esta carga de chicos, tratando de que no se cambiaran los colegios, en fin, una cantidad de dificultades prácticas. Miedo había. También es cierto que cuando empezamos a trabajar con las madres, en forma ilusoria o no, uno tuvo como un paraguas de protección.
como que alguien nos cuidaba. Bueno, era ilusorio. Diana tuvo circunstancias concretas de estar, cuando fue la misión de Amnistía Internacional a Argentina, de que la detuvieran cuando fue a llevar denuncias de estudiantes y profesionales desaparecidos. Es decir, varias veces estuvimos al borde, pero nunca nos tocó en forma directa. Con respecto a si tratamos o no represores o gente que estuvo ligada al proceso, desde el primer momento, estando con las madres, y lo ratificamos cuando fundamos el EATIP, nosotros no tratamos torturadores. Ahí, por ejemplo, tuvimos una diferencia, por supuesto amistosa, con Lía Ricón, que ella era jefa del hospital italiano, y ella decía que si alguien demanda asistencia, ella los iba a atender. Y atendió a algunos represores. Nosotros siempre dijimos que no. Hoy Lía dice que no servía para nada. Bueno, hoy ella saca la conclusión de que fue inservible, porque la verdad que el nivel de patología más el nivel de la estructura a la cual pertenecen, esas propias estructuras, tenemos casos concretos de, por ejemplo, otra pregunta estaba con el tema de los hijos adoptivos. Sí. Nosotros no hemos atendido, porque nosotros trabajamos... Apropiados, perdón, para los hijos apropiados. Las abuelas de Plaza de Mayo tienen un equipo especial de asistencia para los 100 y pico de chicos recuperados. Pero... pacientes apropiados. Esperen un poquito. Si no me dejan, están siempre apuradas mis compañeras. Yo lo que quiero decir es que algunas veces, cuando las asistentes sociales de abuelas o las propias abuelas detectaban que el problema era muy complejo, nos transferían el caso a nosotros. Entonces hemos tratado, pero en pequeñas cantidades. Hemos tratado un caso que ha sido, que lo nombro porque es público, ha tomado estado público, de una chica que hoy es diputada de la Nación por una fuerza de izquierda, que fue desaparecida ella con su madre y su padre. Estuvo en la escuela mecánica de la hermana, donde la madre la parió a ella, ya había tenido una hermana previa. Desaparece padre y madre y es tomada en apropiación por un torturador de la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Sí? Este señor, tiempo después, apropia otra chica y las cría como dos hermanas. Este señor, no sé si ustedes vieron la obra de Tato Pavlovsky. No, una anterior, el señor Galíndez. Bueno, el padre de esta chica es el señor Galíndez, porque tuvo una actitud de cuidado, respeto, ayudarla a que se posicionara en posiciones de izquierda, que estudiara lo que ella quería. Un modelo de señor. Y por otro lado, en la ESMA lo llamaban piraña, porque era uno de los más feroces torturadores y apretadores de gente. Entonces, ¿cuál es la contradicción en clínica de tantos problemas que vemos? Que ella, todavía este señor, le sigue diciendo papá y lo va a visitar una vez por semana a la clínica donde él está internado. ¿Clínica psiquiátrica? No, preso. Está preso, pero con un destino sanitario. O sea, hizo un intento de suicidio. Bien, es cierto, pero ya está recuperado. Está simplemente en un lugar psiquiátrico para no tener que estar en una dependencia. Al mismo tiempo, digamos que si ella estuviera acá, diría exactamente nosotros todo lo que dice contra la represión, es diputada, es combatiente, pero todavía en su subjetividad permanece esta contradicción, que no sabemos si algún día se va a resolver o no. Es el sistema de Estocolmo. El síndrome. Sí, en parte. El síndrome. Relativamente. En parte. Relativamente, porque esa es la paradoja. Porque ella no fue torturada. No fue torturada por lo relativo de que no se podría aplicar exactamente lo de Estocolmo es que esta chica era una beba recién nacida cuando fue apropiada, y por lo tanto su conformación psíquica se hizo en el seno de esa familia de apropiadores, lo cual da lugar a sentimientos
muy ambivalentes que implican, según nosotros, en otros casos también, algunos niveles de disociación de la personalidad, en la cual, bueno, se mantiene esta cosa de algo que queda como apartado. Bueno, lo que quería decir en relación a lo de esta chica es que nos llaman gente que nos conoce, que eran los dirigentes de la organización política donde ella trabajaba, diciendo solamente: tenemos la hija de un torturador que se quiere tratar. Dijimos: no, busca en otro lado, pues no la vamos a tratar. A los 10 días dicen: no, lo que no te dijimos es que es una chica apropiada. Bueno, mándenla. Es decir, en ese momento, en esos 10 días, en esos pocos días, a la tarde era la vuelta y a la mañana nosotros hacíamos reunión de equipo en la época de las madres en la casa de las madres, y hasta el día de hoy una vez por semana tenemos reunión de equipo, y pensamos que si no tuviéramos este espacio la tarea realmente sería imposible de desarrollar. Entonces, una de las cosas que planteaba Darío fue uno de los temas muy fundamentales con los hijos de desaparecidos, que era la idea de que los padres no los habían cuidado, no habían pensado en ellos, no los cuidaron, etc. Y cuando nosotros discutimos el problema en nuestro equipo, en el cual hay gente joven, y había gente muy joven también en esos momentos que aparecía esta problemática, lo que pudimos ver es que teníamos que comprender cuál era la concepción de la familia y de lo colectivo en aquel periodo y cuál es la concepción de la familia y de lo colectivo hoy. Es decir, que con el avance, llamémosle, de la privatización, del llamado neoliberalismo, etcétera, etcétera, los chicos o los hijos, digamos, de esta época tienen una vivencia de la familia nuclear, de la, digamos, la familia como estructura muchísimo más fuerte, y no podían incorporar la idea de que hubiera un colectivo diferente y que la vivencia de lo familiar fuera diferente en ese periodo que actualmente. Obviamente que después o el lugar que ocupaba desde el punto de vista de los ideales, la militancia política y la propia expectativa en relación a los hijos de la militancia política. Todo eso fueron temas que hemos trabajado mucho en los grupos con hijos de desaparecidos, es decir, en el sentido de partir de la idea de que lo del contexto social es parte de la subjetividad, no es algo externo que opera desde afuera, sino que opera desde adentro de la subjetividad. Y tomando una pregunta sobre la culpa de los padres, yo me acordaba, José, que nosotros el primer grupo que hicimos con madres de desaparecidos, estábamos justamente nosotros tres con padres. No, en esa reunión creo que era, ¿había algún padre? Militar. Padre militar. Ah, claro. El padre militar. En esa reunión... Era el más culpable de todo porque él era militar. Claro. Pero en esa reunión lo que aparecía era lo siguiente. Me acuerdo exactamente la situación, que una madre decía que ella no se podía perdonar porque el hijo quería irse al exilio y ella no quería que se fuera, y entonces no podía perdonarse a sí misma haber obstaculizado que él se fuera al exilio. Y otra madre, Aida, planteaba que ella no se podía perdonar a sí misma el haber... una era porque no estimuló que se exiliaran, y la otra lo contrario, porque no comprendió la lucha de su hijo. Me hacía acordar de la Ocupa, atendía a una chica muy talentosa como artista, pero que solamente quería trabajar en la calle. Entonces
Bueno, el proceso terapéutico la llevó a poder aceptar que se podía trabajar formalmente y no solamente en la calle. Y esto tenía toda una racionalización de que, no solo estética, sino que así la gente pagaba a la gorra lo que reconocía como valioso. Tenía una explicación social. Cuando decís en la calle de prostitución, no, actuar en la calle. Por ejemplo, en la Argentina se puede actuar en las plazas los fines de semana. Entonces haces una actuación, por ejemplo, para chicos y después pasás la gorra para tener dinero. Eso es a la gorra, no tiene nada que ver con la prostitución, sino hacer un trabajo artístico en la calle, las plazas, etc. Entonces viene el tema de lo del cuerpo, lo del duelo. Del duelo, muy bien. Esta es una de las cosas que más hemos trabajado. Algo de eso dijo Diana antes. Nosotros pensamos que ante la falta de rito funerario hay una sustitución por la representación social de que los desaparecidos están muertos. Es decir, que la construcción de la representación social que da a los desaparecidos por muerto es un factor que permite o que facilita el trabajo de duelo. Esto sería un aspecto. De cualquier manera, en nuestra experiencia siempre queda algún resto. Por ejemplo, en un grupo con hijos de desaparecidos fue muy gracioso porque una chica dijo: que no me escuche mi psicóloga, acá lo puedo decir en el grupo. Yo todavía tengo la esperanza de que mi madre vuelva. Entonces, bueno, esto queda algo. Sería como lo imaginario y lo simbólico, ¿no? Claro, algo de ese simbolizar y lo imaginario que está ahí rompiendo. Y que entonces hay algo que, bueno, también hay otra chica que en una de las entrevistas nos dijo que ella había tenido que ser la que le dijo a la abuela que no se podía seguir manteniendo intacta la casa de los padres para esperar que los padres volvieran. Es decir, que a veces también es desde los hijos que se intenta poner el límite y la aceptación del duelo. Bueno, y luego viene la pregunta sobre las organizaciones. No, y la agresividad. Sí, yo eso quería comentar. Bueno. Creo que la agresividad primero. Bueno, comentar esa parte. Digo eso. Este tema de lo de la agresividad, nosotros por lo menos lo vimos más fuertemente durante el periodo de la dictadura. Y en ese sentido, digamos, efectivamente, nuestra impresión es que efectivamente en una situación traumática el tema de la hostilidad es un tema que es imprescindible abordar. Pero la cuestión que tratábamos de ver, especialmente en esa época, era poder encauzar, por decirlo de alguna manera, no orientativamente, digamos, sino no dirigir, pero como que la hostilidad pudiera volcarse sobre el objeto adecuado, porque lo que ocurría era frecuentemente grandes peleas en la familia. Peleas, además, qué sé yo, los otros hijos que se sentían abandonados por las madres
que salían a buscar a sus hijos, las familias que reprochaban a las otras familias que sus hijos tal cosa, a su vez estas mujeres que reprochaban a su familia, de modo que, digamos, el tema de la agresividad efectivamente era un tema que siempre era imprescindible de elaborar, e incluso sigue siendo un tema. Yo estoy pensando en el caso actualmente, sobre todo en situaciones más de tipo comunitario. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen que en el parque, lo que se llama Parque Indoamericano, ¿se llegó a conocer acá? Acá no, No. Ah, vos estuviste allá. ¿Dónde está? En un barrio cerca de Mataderos, cerca de Lugano, Villa Soldati, etcétera. Allí hubo una ocupación espontánea de terrenos por parte de gente de condición muy humilde. Y hubo una represión feroz realmente, de la Policía Federal y de la Policía Metropolitana de Macri. Ambas reprimieron, hubo muchísimos heridos y hubo 3 muertos. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones es el problema de la gente que vive en la villa del lugar, que acá en uno de los en el video aparecen reuniones que hicimos como grupos con la gente de una de las villas. Entonces, todo el mundo estaba muy mal con la represión que se había vivido, con los muertos, etc. Pero después hay quienes dicen, vinieron los de afuera a ocupar el lugar, en cambio los que vivimos acá no, etcétera. Es decir, que permanentemente aparecen situaciones de hostilidad o de pelea de grupo, como decimos en la Argentina a veces, de pobres contra pobres. Entonces, en este sentido, bueno, hay todo un trabajo de elaboración que obviamente no es solamente lo que nosotros podamos hacer, sino que la organización social siempre juega un papel para nosotros muy importante, que la gente se organice socialmente, reubica también socialmente el problema de la agresión. Y después hay un tema que es la elaboración personal, grupal, familiar, etcétera, con la cual hay que lidiar. Yo estoy de acuerdo, nosotros efectivamente pensamos que, yo les voy a decir que yo antes como siempre me cargaba porque algo así como que yo siempre decía que lo voy a decir mal, que la gente es buena, que después el problema son las condiciones sociales. Después uno también tiene que entender que la agresividad es parte de la existencia misma del psiquismo, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, es parte de lo que hay que ir transitando con las mediaciones a lo largo de la vida. Pero es tema que se trabaja. Y también las hostilidades entre los propios grupos en derechos humanos, ni les cuento. Ni les cuento, porque eso también es todo un tema, ¿no? En relación a las hostilidades, en relación a la hostilidad, a la agresión, está todo el tema de la violencia. Ahora, yo pienso en voz alta, toda la violencia que fue en aumento en esta última década, lo que en un comienzo era un síntoma social, hoy está tan banalizado que me parece a mí que dejó de ser un síntoma y que lo que se transformó en síntoma social es la impunidad. Sí. ¿Puedo hacer una preguntita yo? Sí. En medio de todo este análisis fantástico que se hace sobre lo que pasó y lo que está pasando, pienso que quizá convenga hacer un esfuerzo intelectual de intentar encontrar un proyecto de tipo positivo, optimista. ¿Cómo se podría intentar soñar en poner en marcha un proceso de como un catalizador social que vaya revertiendo todo esto, como vos acabas de decir, que vamos así, a ver si podemos hacer un punto de inflexión e ir para arriba?
Bueno, yo esa parte optimista se la dejo acá a la doctora Cordon, porque yo no soy tan optimista. Yo quería retomar como un ejemplo muy histórico, muy concreto, con el tema de la agresividad y la relación que tiene con lo de los grupos que se constituyen en defensa de determinadas demandas. En el caso de los desaparecidos, no hubo un solo caso de justicia por mano propia. Yo me pregunté 1000 veces ahora, ya de adulto, si a mí me mataban o me desaparecieron un hijo, ¿yo qué hacía? Y yo no estoy tan seguro de que no hubiera ido a hacer justicia por mano propia. Y no hubo un solo caso. Entonces eso explica nuevamente esto que venimos tratando de poner y poner, de cómo ese afuera está adentro, forma parte, sale, entra, y cómo un grupo social es el arma más poderosa con que se cuenta. En ese sentido, de lo que él decía, en la medida en que los grupos sociales puedan ir congeniando y aunando esfuerzos en un mismo camino, estaremos mejor. Las dificultades son muchísimas. Otro ejemplo concreto antes de lo que habían hablado acá las chicas, es de que hubo una realidad de que las hijas mujeres de los detenidos desaparecidos 20, 22, 23, 24, 25 años, si bien la maternidad como fenómeno está postergado en la Argentina, es decir, no sé si en otras partes, pero bueno, en la Argentina es como que hay una década que quedó en blanco y que entonces... Pero acá también. De 20 pasamos a 30. Entonces, pero más allá de esa situación de posponer la maternidad, había un impedimento de siquiera pensar en, por toda la situación traumática vivida. Y a tal efecto se constituyeron varios grupos de hijas de desaparecidos, por lo tanto hoy tenemos un montón de nietos de la institución. El otro tema... Ustedes saben que fue hermoso el otro día, no es que yo soy optimista, pero el otro día, imagínense por ejemplo, la paciente que Lucy contaba, la paciente que Lucy contaba fue el otro día cuando en la legislatura nos hicieron ese reconocimiento. Entonces viene con la nena. Y entonces le dice, es tu nieta, le dice a Lucy. Entonces, bueno, eso realmente es reconfortante. Sí, eso es lo que uno siempre piensa, que en las peores condiciones, nosotros creemos que el que elige nuestra profesión tiene algo de un deseo reparatorio. ¿No es cierto? Son profesiones en las que el deseo reparatorio está muy presente. Y entonces cuando uno puede poner en acción ese deseo reparatorio, a pesar de que trabaje con situaciones de enorme sufrimiento, hay también un sentimiento de sentirse bien, digamos, con eso, ¿no? Una acotación a lo que tú dices. Nosotros hemos trabajado en los últimos tiempos con sobrevivientes del Holocausto. Y me ha tocado tratar de ayudar a vivir con alegría. Nos ha tocado porque María y yo trabajamos en equipo en esto, felizmente tenemos la psicología. Hemos encontrado gente que habiendo pasado el Holocausto, que eso no creo que haya algo peor que Auschwitz, y que han vivido 40 años con esa, y sin embargo tras 6 meses de hacer una reunión semanal para vivir la alegría de vivir y hacer películas humorísticas y ellos fueron participantes activos, fueron los artistas que hicieron las películas, y semana tras semana ellos vivían el papel humorístico que les ordenaba el director. Ellos no eran ellos, eran personajes. Podían animarse a hacer el ridículo porque no era él, era un actor. Y después de 6 meses y con unas investigaciones rigurosísimas con la Universidad Hebrea de Jerusalén, con la más importante, la investigadora de Israel, se ha demostrado que han logrado cambiar, y se le cambió el programa en el cerebro y ahora viven felices. Y un año después hicimos otra investigación y demostramos que siguen viviendo felices después de un año.
No hay lo que hablar. Ese es un área que lo investiga hoy lo que se llama la psiconeuroinmunología. Sí. Que es un psiconeuroendocrino le metieron la Sí, cada vez más largo el nombre. En Buenos Aires está la Fundación Favaloro, que tiene la escuela de más alta desarrollo al respecto, pero hay varias. Sí, sí. Yo quería tocar la pregunta difícil, que es la de las organizaciones, de cómo preservarnos y todo eso. Nosotros hemos tenido dos etapas diferentes. Cuando éramos el equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo, las madres tenían en ese momento 3 o 4 consignas, que eran aparición con vida, el tema de juicio y castigo a los culpables, no la reparación económica. Bueno, no, hasta ahí. Esas eran las 2 consignas, o sea, aparición con vida y juicio y castigo a los culpables. Nosotros decidimos que, independientemente de que cada uno de nosotros tenía sus propias ideas y posiciones políticas, que mientras éramos el equipo de las madres, nosotros nos subordinábamos a esas consignas de las madres. Y en consecuencia acompañábamos, por supuesto, compartíamos esas consignas. Pensando todo eso que había dicho Diana antes, de que el tema de aparición con vida tenía la implicancia de la aparición a un tercero, de la apelación a un tercero, y que en consecuencia tenía un efecto psíquico determinado, que no era una consigna política y nada más. Luego, en el año 1990, tuvimos algo que llamamos una separación en buenos términos, en el sentido de que nos respetábamos recíprocamente, pero que consideramos que había algunas condiciones por las cuales tanto ellas como nosotros no podíamos seguir trabajando en esas condiciones, que eran las que considerábamos adecuadas. Y entonces formamos un equipo independiente, que atendíamos a madres, familiares, o sea, seguíamos atendiendo todo ese espectro. Abrimos la institución en todos esos otros aspectos. Nuestra condición era además siempre participar en el movimiento de derechos humanos, o sea, las marchas, etcétera, tener una actitud de participación. Ahora, en el último tiempo vino el problema para nosotros terriblemente doloroso desde el punto de vista personal, y yo diría que para el pueblo argentino. Bueno, para el pueblo argentino, pero estoy hablando de nuestros propios sentimientos, no solo para el pueblo argentino, de que las madres fueron cooptadas por el gobierno, y que nosotros consideramos que si se trabaja en derechos humanos, como las violaciones a los derechos humanos son producidas por el Estado, no se puede tener una relación de dependencia del gobierno, porque eso impide que se denuncie, o se denuncia selectivamente, solo el pasado y no el presente. Bueno, esa es básicamente nuestra posición. No, nos separamos mucho antes de eso. Sí. Separamos en el 90 cuando hubo algunos acontecimientos políticos que dificultaban hablar claramente en los grupos que hacíamos. Entonces, eso. El tema ese de los fondos que yo te había preguntado, en esto que nosotros dijimos de lo de la separación, yo digo más especialmente un divorcio en buenas condiciones. Nos respetamos, nos seguíamos visitando, ellas en su casa, nosotros en nuestra casa. Hacíamos un congreso, las invitábamos, a veces venían, a veces no venían. Luego pusieron una editorial, ya cuando vino los hermanos Joclender, uno responsable de la editorial,
imprimieron libros en forma gratuita, los distribuyeron, los vendieron, nosotros donamos los derechos de autor, siguió la relación. 6 años después que nos habíamos ido, 5 años después, 4 años después, en el 1994, Jock Lender, que es una persona brillante en cabeza, buen psicópata, brillante, pero brillante, nos juntamos 10 de nosotros, no sé si hacemos medio Jock Lender, les digo sinceramente, inventó un congreso de salud mental y derechos humanos. Entonces nos vinieron a buscar. En el mismo momento que formaban la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Nos ofrecieron el rectorado, dijimos que no. Nos ofrecieron la carrera de Psicología Social, dijimos que no. Dijimos que no. Y nos ofrecieron colaborar en la organización de esos congresos. Y como realmente tenemos mucha experiencia, hicimos el congreso número 1, el número 2, el número 3. Y ya en el número 3, por esto mismo de los manejos del dinero, el poder, el maltrato, la sujeción, dijimos, ya aprendieron, chao. Y nos fuimos. Todo eso siguió su curso. Cuando viene ya este gobierno, empieza a circular la plata. Entonces, el gobierno, así como ha puesto dineros grandísimos en la organización Hijos de Capital Federal, y casi todos ahora son funcionarios del gobierno con sueldo de 20 o 25 mil pesos, y son fundadores de la Cámpora, y han decidido que su organización Hijos pase a ser una organización pro gobierno, perdiendo totalmente el criterio de límite que planteaba. Sí, no es compra, es una mezcla de un discurso que no se sostiene con la realidad. En concreto, el dinero ha transitado. La Asociación Madres de Plaza de Mayo pasó a ser la segunda empresa constructora del país, construyendo hospitales, escuelas y casas. Y recibió millones de millones, yo con los números soy un desastre, pero mucha plata. Algunas se terminaron y se entregaron, hay muchas que están por la mitad y hay otras cuya plata ya se gastó. En ese gasto de la plata, el que más se llevó es Jock Lender, su esposa que es una médica psiquiatra, su banda íntima son 7 u 8. Pero Eve Bonafini, en concreto, ha usado de esos dineros, no por ahí con la apropiación individual de vivir hoy en el mejor barrio de Buenos Aires, pero sí de disponer, viajes en primera, a su gusto y paladar, y de una subordinación a lo que el gobierno dice. La presidenta Cristina dice, hay que especificar, Eve sale a la plaza y dice, el que no especifica es un hijo de puta. Por lo tanto, ese es el problema. Y en concreto, la plata que Jock Lender robó no venía del cielo a él, venía de él a las madres. La presidenta de la fundación es Eve Bonafini. Su hija, una empleada secundaria de un ministerio, pasó a tener propiedades de $250.000. Eso se está investigando. Nosotros lo que decimos es que no se puede ser organismo de derechos humanos en connivencia con un gobierno. Y hay muchas pruebas hasta ahora. Las compañías dicen de que todavía no opinemos hasta que la justicia se expida, pero a veces la justicia no se va a expedir porque hay jueces corruptos comprados por el mismo gobierno, etcétera, etcétera. No lo podemos creer. Perdón, yo quiero hacer una aclaración. No, quiero hacer una aclaración que es esta. Yo soy la mujer de Darío. Entonces en la mitad lo miro fijo. Sabemos lo que es. Por lo siguiente. No, por lo siguiente, simplemente por esto, porque lo que ocurre lamentablemente para nuestra opinión, es que hay sectores sociales mal divididos en este momento en la Argentina. Es decir, y eso nos preocupa muchísimo, porque, por decirlo rápidamente, nosotros, como resulta obvio, no somos oficialistas. En primer lugar, desde ya entendemos que en derechos humanos hay que tener independencia. Esto lo ha formulado muy claramente Pérez Esquivel, o Nora Cortiñas, por ejemplo, que es una madre de Plaza de Mayo,
que lo ha dicho muchísimas veces, etcétera, que ha planteado que en derechos humanos es imprescindible mantener la independencia de los gobiernos. Pero también es cierto lo siguiente, que nosotros tenemos muchísimos amigos. Para darles un ejemplo, nosotros tenemos una, llamémosle quintita al uso nostro, porque no es una quinta, sino una casita que hemos ido poniendo piezas y una pileta en la que nos juntamos los fines de semana. La empezamos a tener en la época de la dictadura para poder vernos. Era un terreno que íbamos ahí a hacer un asado, la familia de ella, la familia nuestra y un tercer socio nuestro, amigo nuestro. Entonces, por ejemplo, nuestro amigo, que es un tipo macanudo, fenómeno, con el que seguimos siendo amigos, etc., él está completamente identificado con este gobierno. Y nosotros no estamos identificados con el gobierno. Y quiero decir, tenemos inquietudes a favor de nuestro pueblo, tanto nosotros como él. Entonces, digamos, obviamente una cosa son los que tienen poder, los que hacen negocios, etcétera, etcétera, y después hay una parte, digamos, del pueblo que hay diferentes posiciones y es un momento en ese sentido muy difícil, porque la situación está muy dividida. El movimiento de derechos humanos, tal vez por esto que dijo muy duramente Darío, quedó también muy dividido entre quienes apoyan y siguen con el gobierno y quienes mantienen posiciones independientes, pero esto atraviesa muchos sectores populares y es un tema muy difícil, digamos. Por eso decíamos ir con cuidado cuando queríamos charlar con usted. Para. Me debes una respuesta. Él dijo. Yo quiero ayudar a terminar la sesión. Quiero decir un par de cosas. Una es que estoy muy contento que ustedes vinieron. Yo creo que acá se trata de algo que podríamos llamarlo una cura moral, ¿no? El tema de que lo que hacemos nosotros para que tenga algún tipo de valor, tiene que tener un aspecto de curación moral, en el sentido que no se puede hacer buenas cosas haciendo malos negocios, robando, hurtando, ese tipo de cosas. Y bueno, eso generalmente pone a uno de minoría, ¿no? Es decir, no es la situación. Yo esta semana estuve muy de minoría en este país, yo personalmente, con la organización de todo este encuentro, porque me las tuve que ver con gente que no opinaba que yo tenía que hacer este encuentro, y gente muy cercana, que los puso a ustedes, me puso a mí y a ustedes en situación de sospechosos, que vienen a hacer acá, porque no vinieron a Israel, porque fueron allá, por esto y lo otro. Y yo pienso que la gripe que se me pesqué estos días tiene probablemente que ver con conflictos que esto me ha ocasionado. Pero estoy muy contento que llegamos a cabo el encuentro, porque pienso que lo que estás contando de una u otra manera es válido también en esta zona a su manera y con sus estilos. Y yo creo que las cosas que ustedes contaron son cosas muy duras, pero que la única manera de sostenerse uno es contándolas, sacándolas afuera y contarlas. Y a nosotros escucharlas, porque nos interesa también saber, y que ustedes también puedan encontrarse acá con la cara humana de gente argentina que eligió vivir en este país por distintas razones, más ideológicas, menos ideológicas, no importa, pero que tenemos una particularidad, los argentinos, que a diferencia de muchos otros grupos étnicos, tenemos nostalgia. Es decir, hay grupos que no tienen, la nostalgia no es parte muy importante de su estilo de ser. Acá
Él dijo, yo en eso soy pesimista, en cambio mi señora es optimista. Dime por qué, cómo, qué, cuándo. Bueno, yo soy optimista en el sentido de que creo que si las personas nos agrupamos, tratamos de compartir aquellas cosas por las que tenemos sufrimiento, pero vamos buscando un sentido a la vida, vamos peleando la vida de las más diversas formas, también vamos exigiendo justicia, que me parece que es fundamental en los casos en los que hablamos nosotros, frente a los responsables de los sufrimientos, y peleamos por cambiar la sociedad, por transformar las situaciones de injusticia en situaciones de justicia para todos. Me parece que eso nos da la posibilidad de poder sonreír frente a la vida a pesar de los sufrimientos.